Hola a todos, bienvenidos a Entre Palabras. Este nuevo capítulo va a estar concentrado en explicar unos temas más que todo económicos. Hace bastante tiempo que me hubiera gustado abordarlos porque, bueno, si soy sincero, tengo cierta afinidad con ellos. Si no es decir, em, una gran consideración, una gran estima hacia las ideas que son principalmente liberales, económicamente hablando, clásicas. Entonces voy a hablar sobre esto, unos puntos digamos, de Thomas Sowell, que es un economista de, que estudió en múltiples universidades. No sé, como muchas personas conocerán, un economista de Harlem, en Estados Unidos, que estudió en Columbia, Universidad de Chicago y Harvard. Es miembro del Hoover Institute y es un símbolo de la vanguardia de la libertad económica, más que todo de la libertad económica de Milton Friedman y las explicaciones que él ha dado para las aperturas eh, del mercado y la confianza en el mercado también, ¿ya? Entonces, él nos da unos cuantos libros para empezar este tema, ya que son, por ejemplo, Falacias de la Justicia Social y em, Facts and Fallacies, Economic Facts and Fallacies, que son falacias y hechos de la economía. Y en este libro me gustaría dividirlo en dos capítulos. En el primero, abordar los primeros puntos que me parecen los más relevantes, ¿ya? Entonces, eh, voy a hablar sobre em, sí, sobre este capítulo, sobre la anarquía también, unas partes que tienen que ver con este pensamiento clásico y sobre la liberación económica presentada por Thomas Sowell. Entonces, em, lo que Sowell presenta en este libro, en la primera parte, son algunas falacias que generalmente han sido creídas por la mayoría de las personas, ¿ya? Entonces, él nos da una explicación de qué es lo que se ha venido em, presentando en las universidades, presentando a la vía económica, a la vía pública, que la gente toma por hecho, ¿ya? Entonces él pone en la mesa el punto que la repetición de patrones económicos o la repetición de sí, asunciones, no, assumptions y presunciones económicas no necesariamente significa una veracidad de la naturaleza económica ya. La repetición no significa veracidad, es generalmente eso. Y el primer punto que expone es que la economía no es una suma cero, ya eso es una falacia. ¿Por qué? Entonces lo que nos dice es que desde que en un mercado libre, sin restricción gubernamental o mayoritariamente sin restricción gubernamental, las partes se rigen por transacciones voluntarias, ¿ya? Entonces, pongamos un ejemplo como aceptar un trabajo, ¿ya? Eh, el hecho de aceptar un trabajo no hace esclavo al trabajador y esclavista al empleador, ¿ya? Aceptar un trabajo no es suma cero porque donde hay un rico no necesariamente hay un pobre y donde hay un empleador no necesariamente hay un esclavo o sí, sigue como esa lógica. eh, desde que las transacciones sean libres, naturalmente. Entonces, estas transacciones libres dicen que siempre las partes de algún grupo buscan el beneficio individual em, y tratan de lograrlo
mediante el diálogo y mediante la libertad. ¿En qué sentido? Si yo estoy en un trabajo y veo que no recibo la remuneración que necesito, la que mis habilidades lo ameritan, pues lo más probable es que ese posible trabajador no vaya a aceptar la oferta de trabajo, ¿ya? Al mismo tiempo, el empleador tiene que buscar maximizar eh, de la mayor manera los recursos que tiene, entonces tiene que empezar a calcular cuánto puede costar un trabajador, los beneficios de este trabajador y cómo arreglar este pago, ¿ya? Entonces, en este sentido libre, se da un beneficio porque se busca mediante el diálogo, mediante las interacciones, un punto en común en el que todas las partes de esa transacción se benefician, no necesariamente uno es el que busca el beneficio o uno es el que quiere absolutamente todo y acaparar todo, em, no sé, las ganancias, la voluntad de la otra persona. em, Sí, ese es uno de los ejemplos que más me gustaría dar, o el ejemplo de donde hay un rico, hay un pobre, eso no necesariamente es verdad. Donde hay un rico, probablemente hay una persona que se beneficia de las actividades económicas que ese rico genera. Si un rico o una persona afluente logra invertir en un centro comercial o logra invertir en alguna plaza o en algún, no sé, logra colocar una gran parte de capital en un negocio, ese negocio indirectamente da unos beneficios a los empleadores en el sentido que, bueno, les permite tener vacaciones, ¿ya? Les permite tener una paga justa y libre y buscada, además. Y les permite un montón de cosas que no hubiesen sido posibles si no hubiese un rico. Entonces, no necesariamente porque hay un rico y porque el rico tenga más dinero que otros o que el rico tenga más posibilidad económica que otros vaya a generar más pobreza. De lo contrario, si hay un rico, puede haber una persona no tan rica o un pobre que se beneficie de la actividad económica del rico porque el rico está moviendo em, ese poder o ese capital, ¿ya? Entonces, esas son una de las partes principales de lo que nos empieza a hablar Sobo, ya que no todo lo que se nos ha dicho, no todo lo que tomamos por un hecho es verdadero, ¿ya? Por ejemplo, también nos da una explicación sobre la falacia de la sobrepoblación, ¿ya? O la falacia de pensar que las ciudades es un tipo de mal moderno que puede acabar con todas las personas, ¿ya? Bueno, en eso nos explica que en verdad las ciudades, el origen de las ciudades, ¿ya? El origen de las ciudades no es el mismo para todos, ¿ya? Porque ahí se supone que el concepto de ciudad es tener una cantidad máxima de personas en un mínimo espacio, ¿ya? O poblar un mínimo espacio y utilizar los recursos de la mejor manera posible para que todos puedan tener un nivel de satisfacción loable sin necesidad de implementar recursos que son esencialmente limitados. Entonces, al yo obtener un beneficio, un espacio o em, crear un edificio, un apartamento, ese tipo de cosas, puedo proveer de servicios como el agua, como la luz, como la electricidad, ese tipo de cosas a, a la mayor cantidad de personas en un menor espacio. Al mismo tiempo, estas personas tienen la oportunidad de ir o de caminar hacia la escuela, hacia la iglesia, la sinagoga y algún tipo de lugar mucho más rápido, con menos costo que lo que le tomaría a otra persona, ¿ya? Entonces, generalmente lo que dice es que el origen de las ciudades se da más que todo por la facilidad de adquirir el beneficio de los servicios y
esencialmente del transporte. Entonces él hace énfasis en el transporte, en el sentido que el origen de todas las ciudades grandes, modernas, o las ciudades que todos conocemos como ejemplares o imponentes, se dieron por, y la expansión de estas mismas, por la creación de transporte que permite a las personas vivir más alejados del lugar de donde trabajan. Ya años atrás, inclusive esto es un ejemplo que puede ser, que Cali puede ser un gran motivo para dar un ejemplo, porque Cali era una sociedad industrial. Ya hace muchos años la gente de los alrededores se volvió reacia a volver a Cali, o querían de cierta manera volver a Cali, o ir a Cali a poblarla, porque había más oportunidad de trabajo alrededor de las fábricas, alrededor de la industria caleña. Ya entonces, al ir todos allá, pues todos tenían más oportunidad. De la misma vez, la expansión de Cali se dio por las facilidades de transporte, ahora por la multiplicación de vehículos individuales, de los automóviles. Ya no era un lujo, sino que era una facilidad que la mayoría de las personas tenían, inclusive los caballos, algún método de transporte que ya no les permitía solamente vivir a pocas cuadras, o que ya no los obligaba a vivir a pocas cuadras de, de sus lugares de trabajo, sino que ya podían ir a los suburbios de Cali, ya, y expandirse en esa manera. Y la expansión no solamente significa construir más casas, sino construir más casas que tengan servicios cerca. Entonces, que construir una iglesia, construir una farmacia, construir este tipo de cosas en el que eh, no estén obligados a estar cerca del lugar de trabajo, sino que tengan sus lugares ya alejados y que sepan que pueden utilizar su tiempo, que también es limitado, de la mejor manera, ya que tienen esa facilidad del transporte, ¿ya? Entonces, por eso me preocupa también algunas ideas modernas, más que todo en gobiernos que podrían ser autoritarios, o gobiernos eh, que no tienen cierta afinidad al mercado. Un gran ejemplo podría ser el gobierno colombiano, que no provoca un incentivo, o que no tiene la intención de dar incentivos para la utilización de vehículos automotores allá, con el incremento de la gasolina, el incremento de todo este tipo de, de productos que necesiten gasolina, petróleo, ya. Entonces, esto yo pienso que es por la noción de que el desarrollo no tiene necesidad de transporte, o que el transporte puede estar subyugado a una sola entidad, que sería la entidad estatal, ¿ya? Entonces, la voluntad individual de utilizar un carro, o de tener la libertad de ir a donde uno se quiere, a donde uno quiere, porque uno tiene un carro y tiene la posibilidad y tiene el dinero ya para ir y para ir a mi trabajo, para después ir a jugar fútbol, para después ir al estadio, para después ir a hacer muchas cosas al mercado, y ya va a estar sujeta a la voluntad de un solo servicio de transporte, que sería un Transmilenio, un bus, este tipo de cosas, con una falsa narrativa de la protección ambiental, o la, no sé, o la protección a los recursos limitados. Esto no sé, no sé cómo lo podrían calcular estas personas del gobierno, pero yo pienso que la noción de eso, sí, en muchos es así, ¿ya? Que el beneficio centralizado es más grande que cualquier otra cosa. Y aquí es donde me gustaría poner un punto, por ejemplo, en anarquismo, y me gustaría apoyarme en lo que he escuchado, y de mi interés, mi gran interés en este podcast llamado Terrenal, de Andrés Caro y Andrés Mejía, en el que exponen en los últimos capítulos el anarquismo, ¿ya? Entonces, esto lo puedo conectar con estos puntos de Thomas Sowell, en el sentido que el anarquismo dice que no se puede, unos tipos de anarquismo más utópicos, ¿ya? Em, Dice que cualquier forma
coerción, cualquier forma de poder sobre el otro son rechazables o no son deseables. Ya, entonces es necesario, es imperativo que las comunidades y pequeñas comunidades tengan una espontaneidad para crear y trabajar y que todos puedan beneficiarse de ese trabajo sin necesidad de estar subyugado al otro, ya una sociedad que no necesita trabajar mucho, una sociedad que no necesita hacer ese tipo de cosas, sino que todo es espontáneo, sin ningún tipo de líder, de gobernanza o estructura o jerarquía. Em, y eso también ejerce con la propiedad privada, que una propiedad privada es un robo generalmente y una esclavitud y bueno, esto es con esta anarquía de, de Proudhon, de ese tipo de personas, eh, fue, fue bastante reflejado en Cataluña, en España, durante la guerra. Duró poco, pero un ejemplo de eso. También está esta anarquía que tiene muchísima más relación con ideas clásicas, eh, como el anarcocapitalismo, ya que el capitalismo y el derecho a la propiedad o el derecho a guiarme por los vaivenes del mercado es lo que generalmente provoca la mayor libertad posible, la posibilidad de expresarse y de llegar a las posibilidades individuales de la mejor manera, ya utilizar los recursos de la mejor manera, todo al guiarse en un sentido económico, libre, sin ningún tipo de intervención estatal, ¿ya? Entonces, este último punto es lo que yo diría que tiene muchísima más relación con las ideas de Thomas Sowell, con las ideas económicas clásicas, y que yo pienso que es de rescatar. Hay algunos puntos que todavía no logro entender. em, por ejemplo, a la necesidad de movilizar, por ejemplo, la, mm, el consumo de la mayor manera. Ya si hay comunidades pobres eh, que necesitan gastar y no hay ninguna entidad que le pueda donar o que pueda facilitarles el dinero, pues no pueden consumir rápidamente ese dinero y generalmente van es a ahorrarlo y si todo el mundo ahorra el dinero al mismo tiempo, pues sería complicado que se evite la inflación o que se pueda prevenir eh, problemas económicos a futuro. Entonces, esto inclusive es un punto que dice Milton Friedman, que en ciertas ocasiones es necesario algún tipo de ayuda estatal para este tipo de cosas, ya para movilizar el consumo en las sociedades, en las comunidades más pobres, que son las que más necesitan ese dinero, para así mover el dinero y que no todos los grupos tengan la necesidad de ahorrarlo, ¿ya? Entonces, sí, esto es como la primera parte de lo que me gustaría hablar de Thomas Sowell, de hechos económicos, de economía básica, ya los primeros puntos que son los de las falacias de zero sum fallacy, post hoc fallacy, no todo pasa porque algo previo pasó, las personas no son piezas de ajedrez en el que cualquier entidad central o gubernamental pueda guiar o pueda decirles qué hacer en el momento que ellos quieran, cómo se transportan, qué métodos usan, dónde trabajan, dónde viven, ¿ya? Y el transporte es algo esencial, no solo para el desarrollo de cualquier ciudad, sino para el desarrollo individual y ejerce un punto fundamental para la libertad de cualquier persona y de cualquier grupo porque no está sujeto a la funcionalidad de una entidad central, la funcionalidad de un autobús, la funcionalidad de un tren, la funcionalidad de cualquier tipo de medida que se implemente eh, con una ruta simple, con una ruta preestablecida, sino que está y va de acuerdo a, a las espontaneidades que pueda tener la vida de cualquier persona.
Entonces, con eso me gustaría terminar. Muchísimas gracias por ver este capítulo, por escuchar este capítulo de Entre Palabras y nos vemos la próxima para terminar de hablar sobre este libro y tal vez en unos capítulos futuros hablar sobre los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, eh, sí, es explicar este tipo de, de, de naturaleza sobre las personas, o sí, la naturaleza de los sátrapas, de los totalitarios, de una sociedad que se comporta según los designios de alguien, un dictador, un totalitario, ya que yo creo que en este momento es un gran ejemplo o es oportuno con lo que está pasando en Venezuela ya. Entonces, con esto quería dar terminado. Muchas gracias y nos vemos.